que victoria tenemos en Él. Que el Señor en esta noche sea dándole a usted la victoria en lo que usted esté pasando, en lo que usted esté esperando. Que esta noche la presencia y el Espíritu del Señor se mueva y nos dé la victoria. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y en esta noche la vamos a tener en el libro de Jueces, capítulo 7. Jueces, capítulo 7, le vamos a dar lectura del versículo 15. Y luego vamos a saltar al versículo 20, 21 y 22. Que el Señor nos bendiga. Habiéndola encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Hoy vamos a estar compartiendo un poco sobre la historia de este hombre llamado Gedeón. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, donde comienza el relato de este joven. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel había desobedecido. El pueblo de Israel había hecho lo malo ante Jehová. El mismo Jehová había entregado al pueblo de Israel en manos de los madianitas. ¿Y qué pasaba ahora con el pueblo de Israel? Dice la palabra del Señor que en Israel empezó a haber escasez. Hubo hambre en el pueblo de Israel. Hubo necesidad en Israel a causa de los madianitas. Porque los madianitas oprimían a Israel. Dice que los madianitas venían cuando Israel le tocaba el tiempo de la cosecha. Entonces venía este pueblo que era un pueblo numeroso, que era un pueblo que tenía camellos, y venía y arrasaba con todo lo que Israel tenía, con las cosechas, con los animales, arrasaba con todo. Y producto de ello, el pueblo de Israel comenzó a esconderse en las cuevas porque tenían temor, porque tenían miedo, y durante 7 años estuvieron en esta condición, en esta situación. Estuvieron escondidos en las cuevas. Allí en las cuevas ellos tenían miedo, tenían desesperación, estaban angustiados, estaban con hambre porque Israel había desobedecido al Señor. Y Jehová les había dicho que Él los multiplicaría y que crecerían.
Sin embargo, producto de la desobediencia, Israel ahora era minoría frente a los madianitas porque habían desobedecido al Señor. Y la desobediencia trae consecuencias. Jehová les había dicho en el libro de Deuteronomio: si ustedes andan conforme a mis mandamientos, si ustedes andan conforme a mis estatutos, entonces yo derramaré la lluvia temprana, la lluvia tardía, entonces habrá bendición sobre vosotros. Sin embargo, si desobedecen y se apartan de mis caminos, entonces otro pueblo vendrá, arrasará, cosechará y tomará posesión allí. Y era lo que Israel estaba viviendo en ese tiempo: empobrecido, temeroso, con miedo, escondido en cueva, porque estaban lejos del Señor. Porque ellos habían levantado sus ídolos, adoraban a Baal, adoraban a la diosa Aserá, habían abandonado el camino que el Señor había trazado para ellos, y ahora el pueblo estaba desesperado, estaba cuidando lo poco que tenía. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Hijo de Dios se aleja de la presencia del Señor, cuando el Hijo de Dios, conociendo el camino por el que debe andar, sin embargo, se aparta del Señor, hay un tiempo que quizás mientras Él está lejos del Señor, mientras Él está lejos de Dios, quizás Él ve que ha pasado el tiempo y las cosas van marchando normal, van marchando bien. Sin embargo, va a llegar el momento en que ese alejamiento del Señor va a traer consecuencias sobre la vida de aquel que está lejos del Señor, de aquel que está apartado del Señor, porque aquí dice su palabra que el mismo Jehová entregó a su pueblo en manos de Madián. Y el hombre, cuando está lejos del Señor, cuando el hombre se aparta del Señor y desobedece y no busca la presencia del Señor, ha de llegar un momento donde algo va a suceder en la vida de aquel que está lejos del Señor. Algo va a pasar en él y va a haber dolor, y va a haber necesidad, y va a haber sufrimiento, y el hombre tendrá que volverse al Señor. Dice aquí que cuando el pueblo estaba durante 7 años en esta condición, dice que el pueblo alzó la voz y clamó a Jehová. ¿Sabe? Cuando nosotros clamamos al Señor, cuando nosotros nos colocamos en el camino del Señor, cuando el hombre clama a Jehová, hay un Dios de amor, hay un Dios de misericordia, amén. Hay un Dios que está esperando que los suyos vuelvan, que el que está lejos del Señor pueda clamar, pueda alzar su voz, porque pasaron 7 años y nada había pasado hasta cuando clamaron a Jehová de los ejércitos. Cuando aquel que está lejos del Señor le sobrevienen situaciones difíciles, situaciones complicadas. Sin embargo, ese hijo del Señor que está lejos, que está apartado, cuando reconoce y cuando clama al Señor, Jehová en su amor, en su misericordia, Él presta oído, Él escucha, Él atiende al clamor de ese que está lejos del Señor. El Señor le oye. Amén. Y cuando Israel clamó al Señor, entonces Jehová les envió un libertador. Entonces Jehová, aquí cuando el pueblo clamó, el Señor le entregó a este varón llamado Gedeón, porque el pueblo del Señor clamó. El salmista dice: en mi angustia invoqué a Jehová, en mi angustia busqué al Todopoderoso, y Él oyó mi clamor. Amén. En tu angustia, en tu desesperación, clama al Dios vivo. En tu desespero, en tus desvelos, Él
dijo, en mi angustia clamé y Él atendió a mi oración y Él oyó mi oración, porque Él es un Dios vivo, un Dios que oye, un Dios que se mueve, un Dios que está activo, pero está esperando tu clamor, está esperando que tú vengas a la presencia del Señor. Amén. Y cuando Israel invocó, cuando Israel clamó, entonces tuvo respuesta. Entonces Dios les envió a Gedeón. Gedeón que tenía que cumplir los propósitos que el Señor tenía con él. Dice su palabra que Gedeón estaba sacudiendo un pequeño manojo de trigo. Estaba escondido, estaba con miedo, estaba con temor, estaba trabajando, sí, estaba cuidando lo poco que tenía, porque era el sustento de su familia, de su padre, de sus hermanos, por lo tanto tenía que cuidarlo, era poco lo que tenía, y estaba allí trabajando, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, Amén. varón esforzado y valiente. Mire qué bello lo que le dice el Señor, lo que hoy el Señor nos dice a nosotros. Jehová está contigo, Jehová está contigo, Jehová te ha elegido. Y Él dice, si Jehová estuviera con nosotros, el Señor no le dijo que estaba con todo, sino que estaba con él, que Dios lo había tomado y lo había elegido a él para poder libertar al pueblo de Israel. Amén. Mire, el Señor cuando llama a sus hijos, por lo general Él no llama a ociosos, sino llama a hombres trabajadores. Gedeón estaba ejerciendo un trabajo, estaba ejerciendo una labor. Y dice la palabra del Señor que cuando Él llamó a David, David estaba trabajando, cuidando las ovejas de su padre, estaba sirviendo para los mandados. Cuando fue a dejar la comida a sus hermanos, cuando el Señor llamó a Eliseo, dice que Eliseo estaba arando los bueyes. Cuando llamó a Pedro, Pedro estaba trabajando como pescador. Cuando llamó a Moisés, Moisés estaba allí cuidando las ovejas de su suegro, porque el Señor siempre llama a hombres trabajadores, porque para los propósitos que Él tiene necesita hombres, mujeres de esfuerzo, de trabajo, de compromiso. Por eso el Señor llama a aquellos que cuidan, a aquellos que trabajan. Amén. Y el Señor le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Quizás él, no vamos a entrar allí en ese detalle, quizás él estaba allí escondido, temeroso, con miedo, cuidando lo poco que tenía. Y dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Ve con esa fuerza que estás sacudiendo el trigo, con esa fuerza que estás moviendo allí el trigo. Ve con esa tu fuerza. Y Gedeón se miró a sí mismo y él le dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Cómo es que yo voy a salvar a Israel? ¿Con qué? ¿Con qué si somos pobres? ¿Con qué si no tengo nada? ¿Con qué si mi tribu es la más pobre, es la más pequeña y yo soy el pequeño de mi hogar? ¿Cómo? ¿Con qué si no tengo nada frente a una multitud tan grande? Pero el Señor le dijo, Jehová está contigo, Jehová está contigo. Amén. Y vencerás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón quizás se miraba
y tenía un concepto del mismo, de que era un hombre quizás insignificante, de que era un hombre quizás que no tenía nada. Él mismo se miraba como poca cosa. Es verdad, Gedeón por sí mismo no podía derrotar a los madianitas. Él no lo podía hacer, pero el Señor, el Dios todopoderoso, el gran Dios de Israel, Él podía utilizar a este pequeño, a este simple Gedeón, Amén, para cumplir los propósitos del Señor. Y dice que el Espíritu, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. amén, Antes Gedeón no había hecho nada. Antes Gedeón no podía hacer nada. ¿Hasta cuándo? Cuando dice que cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, entonces tocó el cuerno y todos los abiezeritas vinieron a él. Y las demás tribus se le unieron. Todos vinieron ahora a él cuando vino la presencia del Espíritu de Jehová sobre Gedeón. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene la presencia del Espíritu de Jehová, Él hace cosas distintas, Él hace cosas maravillosas. amén, No sucedió antes, sino hasta cuando vino la presencia del Espíritu del Amén. Señor. Dice su palabra que cuando descendió el Espíritu y David fue ungido, entonces David comenzó a matar osos, a matar leones. Cuando descendió la presencia Amén. del Espíritu del Señor, cuando desciende la presencia del Espíritu de Jehová sobre el hombre, entonces todo lo cambia, entonces todo lo transforma, porque la presencia del Espíritu del Señor es la que nos capacita, es la que nos prepara, es la que nos guía, es la que nos mueve, es la que nos dice: ve para allá, muévete para acá. La presencia del Espíritu del Señor es la que da entendimiento, es la que da sabiduría. La presencia del Espíritu del Señor amén, es la que trae creatividad. La presencia del Espíritu del Señor es la que capacita al hombre y le dio allí poder de liderazgo. Antes todos querían matar a Gedeón, pero ahora todos venían a este hombre, a este pan de cebada. Ahora todos venían después que lo querían matar. Ahora venían y se unían a él. Que el Señor nos bendiga. Amén. Porque cuando el Señor tiene propósitos contigo, Él trabajará en tu vida. Él trabajará contigo. Y la presencia del Espíritu Santo en tu vida será la que cambiará, será la que transformará, la que te educará para ejercer la labor, el propósito que el Señor quiere que tú hagas, que tú realices. amén, Y ahora nosotros leíamos aquí donde vemos la victoria que Gedeón tuvo allí con los madianitas. Y dice que allí estaba Gedeón con estos 300 hombres para luchar, para combatir. El Señor trabajó la fe de Gedeón. El Señor trabajó con este varón y dice que él estaba allí ahora con sus 300 hombres para combatir y estaba allí preparado, estaba allí alistado. Y dice, nosotros leíamos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Mire, ellos no tuvieron que hacer nada. Jehová el Señor llamó a Gedeón. Jehová podía perfectamente
destruir a los madianitas, pero tomó a Gedeón para honrarlo, tomó a Gedeón para levantarlo, tomó a Gedeón para mostrar que él, con aquello que quizá muchas veces se miran insignificantes, que no tienen valor, pero el Señor los levanta, los exalta y los coloca en honra. Amén. Y allí dice que mientras tocaron las trompetas y llevaron esos cántaros de barro y colocaron allí unas teas encendidas, ¿y qué pasó? Que allí se produjo un gran ruido porque aquellos cántaros se quebraron y allí las trompetas comenzaron a sonar, y ese ruido, el campamento de los madianitas estaba lleno de camellos, pero ese ruido perturbó a aquellos camellos y dice que comenzaron todos a matarse unos contra otros y Jehová le dio la victoria. Pero ¿a qué quiero llegar yo con este mensaje? Por la espada de Jehová. El Señor hoy te dice a ti que utilices la espada de Jehová, que Él quiere darte victoria, pero para que tú tengas victoria, usa la espada de Jehová. Allí el Señor le dio la victoria a su pueblo Israel, porque dice en el libro de los Salmos, ellos confían en sus carros, en sus caballos, en sus ejércitos, pero nosotros confiamos en el Dios de Israel, porque no es con espada, no es con ejército, sino es por el poder del Altísimo. Y amén. Hoy el Señor nos dice a nosotros que nos levantemos. Hoy el Señor te dice a ti, Jehová está contigo. Hoy el Señor te dice a ti que te levantes. Hoy el Señor te dice a ti que tome la espada de Jehová. La espada de Jehová que traspasa todo. La espada de Jehová que algo produce. La espada de Jehová que algo hace. Cuando la espada de Jehová está en tu boca, amén, esa palabra poderosa que está en tu boca, puedas activarla, puedas moverla con fe, creyendo, usando la espada de Jehová. ¿Sabes para qué? Para que salgas victorioso de tu problema, para que salgas victorioso de tu enfermedad, para que salgas victorioso sobre la situación en la cual tú estás pasando. Hoy el Señor te dice, usa la espada de Jehová. Días atrás una hermana me decía, pastora, estoy con crisis de pánico en mi vida, tengo miedo, tengo temor. Y yo le dije, mire hermana, cuando usted sienta ese miedo, sienta ese temor, revístase del poder que el Señor le da, ponga la palabra, la espada de Jehová en su boca y usted dígale, espíritu de crisis de pánico que estás en mi vida, te echo fuera, en el nombre de Jesús te reprendo, sal de mi depresión, que usted pueda usar con poder la espada de Jehová, que usted pueda creer que así será, porque Jehová está contigo. Jesús nos puso una condición y la condición es solo creer, porque esto es solo para los que creen, esto es solo para aquellos que confían en que Jehová se está moviendo. Hoy el Señor nos dice, levántate, toma la espada de Jehová, levántate porque Jehová está contigo y sal victorioso, porque hoy este mensaje es de victoria, hoy este mensaje es de poder, del poder del Altísimo que quiere moverse, del poder del Altísimo que quiere obrar sobre tu vida. Amén. Hoy el Señor te dice que no te mires como poca cosa. Quizás ustedes pueden decir, pero ¿cómo yo voy a decirle a mi depresión, abandona mi cuerpo? Pero si el Señor está contigo, si el Espíritu del Señor está contigo, el que saque ese valiente que está escondido en ti. En Gedeón había un hombre valiente. Muchos dicen, no, es que era un miedoso, un temeroso, pero sabe, él hizo algo grande.
Y en la noche tomó esos animales y los sacrificó para Jehová y levantó un altar y derribó los altares de su padre. ¿Sabe? Para hacer aquello se necesita valentía. Para hacer aquello se necesita valor. Mi papá tenía y criaba chancho porque él tenía una huerta con animales y aquí tenía muchos cerditos. Y yo decía entre mí, si yo sacaba uno o dos, imagínense, y los mataba, ¿qué me iba a esperar a mí al otro día? Un castigo, un regaño. Se necesitaba valor, se necesitaba valentía para hacer lo que Gedeón hizo. Pero Gedeón lo hizo porque uno más grande estaba hablándole, porque uno más grande estaba con él. Por lo tanto, él era un hombre decidido, era un hombre valiente. Hoy el Señor te dice a ti que saques ese valiente que está escondido en ti, que puedas sacar ese hombre, esa mujer valiente que está en ti y puedas trabajar y trabajarle al Señor, porque el Señor hoy nos dice, Jehová está con nosotros, el Señor está con nosotros, el Señor está con sus hijos, y si el Señor está con nosotros, podemos decir todo lo puedo en Cristo, porque Él está con sus hijos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.